Good morning, everybody. How is it going? Welcome to Math Class. El día de hoy vamos a ver las páginas 28 hasta la página 31 que corresponden a los temas de multiplication of integers and division of integers, ¿vale? Entonces, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo les ha ido esta semana? Este fin de semana, perdón. Bueno, están un poco tímidos. Espero que la próxima clase participen un poquito más. Listo, entonces voy a comenzar a compartir pantalla para ver el libro. Listo. Vale. Entonces, estas son las páginas que ya hemos empezado a trabajar. Perdón, esta es la de la división, esta es la que sigue. Estamos trabajando esta página. Bien. Entonces, vamos a repasar un poquito. Listo. Habíamos hablado de que la multiplicación, en el caso de los números enteros o los integers, es muy similar a la multiplicación de la- los números naturales que ya habíamos manejado en primaria, ¿cierto? Entonces, lo único es que debíamos fijarnos en el caso de los signos, cuál iba a ser el resultado, ¿cierto? Iba a ser el signo del resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos presentaba en el primer ejercicio dos números, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? Dos números enteros y estos números podrían ser de una combinación de negativo con negativo o tal vez positivo con un negativo o pues podríamos también tener positivo con positivo, ¿no? Porque los enteros también son positivos. ¿Se acuerdan cómo era la regla para poder conocer el signo del resultado? Creo que Isabela quiere hablar, pero no me llega el audio. Bueno, no sé si hay algún problema de conexión o si me están escuchando. Voy a escribirles por el chat. Sí, sí, le escuchamos. Sí. Ah, listo. Muy bien. Entonces, bueno, la regla era la siguiente. Cuando nosotros tenemos signos iguales, como por ejemplo, aquí en este caso que tenemos un menos y aquí también tenemos un menos, entonces el resultado va a ser positivo, ¿cierto? ¿Y cómo era la regla que nosotros usábamos para saber qué signo iba a tener el resultado? Hablamos de la ley de signos, ¿cierto? Sí, claro. En español, ley de signos. Entonces, es muy sencillo. Simplemente nos fijamos si los signos están iguales. Entonces, por ejemplo, los signos iguales, por ejemplo, más con más, me da como resultado más, ¿cierto? Esto es la multiplicación de toda la vida que hemos hecho. Pero también cuando tenemos ahora signo negativo con signo negativo, también nos da positivo. ¿Por qué sucedía esto? ¿Se acuerdan? El menos dice que no es negativo, entonces se vuelve positivo. Ajá. Exactamente, Jared, porque nosotros podemos interpretar esto en un lenguaje natural y para nosotros el menos es como una negación. Entonces, al nosotros decir no, estamos negando al siguiente signo, ¿vale? Y vamos a ver entonces, ¿qué pasa cuando los signos son diferentes? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un más con un menos? ¿Y qué pasa cuando tenemos un menos con un más? Permítame un segundo, lo hago de otro color para que lo diferenciemos. ¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, más con un menos o menos con un más?
¿Cuál En sería el el más con un menos, en el más con un menos da menos. Y menos, en el cierto? menos con un más, menos también. Menos también, exactamente. Entonces, en lenguaje natural, el más es como un sí. Entonces, le está diciendo que sí es negativo. Y este menos está diciendo que no es positivo, por lo tanto es negativo. ¿Tienen alguna pregunta de esa parte para antes de avanzar? No, profe. Perfecto. Bueno, No, entonces profe. me gustaría saber si han tenido alguna... Hola, no, no los había visto, no había visto que habían entrado más. Bueno, welcome. Eh, ¿Tienen alguna pregunta de los ejercicios de esta página, de la página 28? ¿Alguna dificultad, alguna duda? ¿Hasta dónde No, llegaron? profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, me voy a centrar en la siguiente página, que es la que eh, está por calificar, ¿cierto? Esta es la serie la que sigue. Creo que algunos me habían preguntado acerca de esta, la 11. Profe, hay que hacerla hasta la 30, hasta la 30 o hasta la 31. La idea es que tengan, al finalizar estos dos ciclos de festivos, ya tengan hasta la 31, hasta esta parte de la división. Esta que te estoy Ok, mostrando. profe. Vale. Entonces, vamos a resolver cualquier duda que tengan de esta página, de la 29. Aquí en el PDF me sale 31, pero recuerden que es porque aquí me está contando la portada y la contraportada, entonces por eso es que va como dos páginas por delante. Esta en realidad es Profe, dime, nosotros este periodo la empezamos, ¿con qué página habíamos empezado? empezamos en la 27, creo, el ¿En la 26, 27? 26, 27. Sí, En la 27 creo. voy a devolverme aquí, ¿listo? Es justamente este tema que está aquí arriba, multiplicación de números enteros. Entonces, de pronto, para los papás que estén ahí conectados, estén escuchando, les voy a dar una guía de cómo se maneja el libro. ¿Listo? Entonces, como les decía, acá está, en el PDF me aparece un número, pero nosotros nos guiamos, es más que todo con los numeritos que están aquí abajo. Aquí en la parte de abajo, esos son los números reales de la página. Entonces, aparece el título, ¿cierto? Y en los ejes temáticos ya les dimos las fechas para que ellos se puedan guiar por dónde deberían ir en ese momento. La facilidad del libro es que, bueno, si de pronto no entiendes un tema, están los ejemplos, si te quieres adelantar, lo puedes hacer. Y si tienen alguna duda, la pueden consultar también en clase. Entonces, en clase vimos esta explicación, ¿cierto? También vimos algunas propiedades de los números, de la multiplicación de números enteros. Hablamos de la propiedad relativa, de lo que era la propiedad asociativa, ¿cierto? Y entonces quedamos, como no nos alcanzó la clase, entonces dejamos este taller para la casa, esta página. Y en la clase de esta semana resolvimos las dudas de esta página, de la página 28, y la calificamos. Entonces, en este momento ya mínimo deberían ir por la página 10, perdón, por el ejercicio 10. Y la idea de esta clase virtual es aclararle las dudas de la página que sigue, la 29, y si quieren, pues también, o si alcanzamos, de la página 30. ¿Listo? Vale, entonces, Profe, son la 29 ya de ahí se puede ir haciendo la 31. listo, perfecto. Ya todos aquí solucionaron la 31, perdón, esta que les estoy mostrando en pantalla, o tienen alguna pregunta.
Bueno, por si las moscas, les voy a dar un videito, listo, de estos ejercicios, que yo ya los había grabado, sino que el YouTube parece que solamente va a subir 10 videos. Profe, Dime. yo no entendí ese punto. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a leerlo. Dice, completa las casillas de cada cuadrado con números enteros, de forma que el producto por filas y columnas sea el mismo. Entonces, ¿qué es una fila y qué es una columna? Una fila es en este sentido, en sentido horizontal, y una Sí, columna es en vertical. Entonces, por ejemplo, aquí los números que están en esta columna me deben dar un resultado que debe coincidir con cada una de las filas. Por ejemplo, si yo opero los números que voy a colocar aquí, me debe dar la misma cantidad que los números en vertical. Entonces, por ejemplo, miremos una guía o una pista es ver cuál es el resultado de esta multiplicación. Y así me doy cuenta cuál es el número que me debe dar en las otras casillas. Veamos, por ejemplo, aquí -2, ¿cierto? Voy a colocarlos aquí una vez. -2 multiplicado por 25, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 25 dos veces, ¿cuánto me daría? eh, dos, no, 50. Cuenta. 50, muy bien. 500. Tranquilo. ¿Vale? Imagínate que tienes Sí. 25, 25, entonces sería 50. Y ahora veamos los signos. Aquí tenemos negativo y acá tenemos positivo. Por lo tanto, son signos diferentes. ¿Y qué pasa cuando tenemos signos diferentes? Cambia el... ¿Se multiplica? Sí. Bueno, de pronto se unieron después de que había iniciado la clase, pero bueno, en este momento está grabando, pueden revisar el video. Vimos la ley de signos, ¿cierto? Y la ley de signos nos decía que cuando son signos diferentes, el resultado es negativo. Cuando son signos iguales, el resultado es positivo. Muy bien, entonces ya tengo este de acá arriba y ya tengo este 25. ¿Cuál me faltaría? Este de acá, ¿cierto? El Ah, 20 menos 20. El -20. Entonces voy a tomar el resultado de los dos primeros, que es el -50, y lo voy a multiplicar por el -20. El menos 20. Listo, entonces podemos observar los signos y aquí sí tenemos signos iguales, ¿cierto? Menos y menos son signos iguales. ¿Y qué signo me da el producto cuando tengo dos signos iguales? Nada positivo, profe. Positivo, muy bien. Y entonces procedo a multiplicar. 5 por 2, ¿cuánto me daría? 10. 10. Y entonces tengo estos dos ceros que están aquí al final y puedo agregarlos. Entonces tendría 1000. Este resultado de esta fila, perdón, de esta columna es 1000, positivo. Entonces, como todas las filas y todas las columnas me tienen que dar lo mismo, puedo ver cuál sería el número que tiene que ir en este círculo. Porque fíjate que aquí ya tengo el 10 y el 25. Entonces, como ya tengo el 10 y el 25, solamente me faltaría hallar un número para completar los 1000. Entonces El tengo, 15, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver, 10 y 25, ya les dice que es el 15. 10 por 25, ¿cuánto me daría? 10 por 25. Sí, 250. 250.
Cuando ustedes tengan un número multiplicado por 10, recuerden que simplemente debemos agregar un 0 al final. Entonces puedo dejar el 25 y el 0 se lo coloco al final porque está multiplicando por 10 y me queda 250. Entonces, ahora, ¿cuántas veces cabe 250 en 1000? ¿O cuántas veces tengo que repetir el 250 para que me dé 1000? Porque ya tengo este y este, ¿no? Estos dos que estoy señalando. No me acuerdo. 750. Ese sería si lo estamos restando, pero recuerda que estamos en multiplicación. Ah, es cierto. Sería, profe. Estoy perdido. Uf. Mm, Ah, ¿cómo así tienes que hacer desde abajo y también a los lados? Sí, también tiene que ser en filas y columnas. Bueno, les voy a dar una pista. Ah, 4. 4, porque Isabela sería 4. Porque, espérate, 4 por 1050. profe, Señor. pues yo creo, ¿no? Porque colocamos 250 por 4 y entonces nos da. Da 1000. Ajá, Exactamente, muy bien, esa es la razón. 4 por 0 sería 4 por 5, 25. 20, listo. 2 y 4 por 2 sería 8 y Ay, 2, es que 25. Uy. 10, listo. Entonces ahí tengo el resultado de 1000, que era el que buscaba, ¿no? Entonces el número que debería ir en este círculo, ¿cuál es? El 4. Entonces, ya tengo esta fila, ¿listo? Entonces ya puedo continuar haciendo las otras columnas. Por ejemplo, puedo empezar a colocar números aquí, 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 fijándome que se cumpla siempre que la multiplicación de 1000. Ahora, estos cuadrados no tienen una única solución. Dependiendo del número que yo coloque aquí, me va a cambiar el siguiente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que, por ejemplo, a ver, hagamos esta fila de arriba. Tengo el -2. Entonces, yo puedo empezar dividiendo al 1000 en 2, porque ya sé que el resultado va a estar multiplicado por 2. Entonces, para devolverme, lo estoy haciendo al revés, ¿cierto? Entonces, tendría que hacer la operación opuesta, la división. Entonces, ¿cuánto sería 1000 dividido 2? O si tienes 1000 pesos y lo compartes con tu compañero, ¿cuánto le tocaría a cada uno? 500. 500. 500. O sea que el resultado de aquí y aquí, estos dos círculos, sería 500. ¿Cómo puedo hacer una multiplicación que me dé 500? 250 por 2. Podría ser 250 por 2. Pero entonces, si yo coloco el 250 aquí, por ejemplo, y aquí el 2, que sí es correcto para esta fila, ¿qué pasaría? Que en esta columna, por ejemplo, ya no podría colocar otro número porque sería 250 por 4, me daría 1000 y aquí no podría colocar nada porque entonces ya crecería más allá del 1000. Entonces una alternativa podría ser otra multiplicación que me dé 500. ¿Cuál creen ustedes? 250 por 1. No, mentira, no. 10 por... ¿Y es por qué, Isabela? No te alcancé a escuchar. 10 por 50. Entonces
¿cierto? 50 acá, así. 10 veces 50. O al contrario, 50 por 10. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, a ver si nos da. No, al Entonces, contrario, para que después esa línea pueda dar, mm, ¿qué? Para dar 1000. exactamente, bien observado, Isabela, porque como aquí ya tengo un número más grande, posiblemente me complique luego la multiplicación. Entonces, más bien dejo uno grande con uno pequeño aquí y uno pequeño con uno un poquito más grande. ¿Listo? Entonces, aquí ya esta multiplicación me daría 1000 en la parte de arriba. Sí. Sí, me daría menos 1000, pero entonces tenemos que tener cuidado con el signo. Entonces, por ejemplo, como ya tenemos un signo negativo aquí, entonces yo tengo que añadir otro signo negativo en cualquiera de las posiciones para poder que ya me quede positivo. ¿Sí entendieron esa parte? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ya solamente nos quedan dos casillas libres. Entonces, como tenemos la pista aquí arriba, por ejemplo, 50, imagínate que tienes monedas de 50, tienes cuatro monedas de 50, ¿cuánto tienes? Mm, 200. 200, ¿Cuál? ¿cierto? ¿La de 50 por 4? Sí, voy a pintarlo otro color para que miren por dónde va. Sí, 200. Sí, sería 200. Vamos por aquí. Cuatro monedas de 50 serían 200. Y dos monedas de 50 serían 100. Entonces, ya tenemos 200. Entonces, si yo tengo 1000 y lo divido en 200, ¿cuántas monedas de 200 necesito para que me dé 1000? 500 y 500. Cinco monedas. Cinco monedas de 200 me dan 1000, ¿cierto? Entonces, ¿qué número debería ir aquí abajo? 5. 5, muy bien. Entonces ya tengo otra columna. Nos faltaría uno solo. Entonces, hay una cuestión aquí y es que el número que coloquemos debería darme, tanto por fila y por columna, me debería dar 1000. Y ahí es donde está la cuestión que es un poquito demorada en este ejercicio. Que entonces si no me da, yo tendría que empezar a cambiar los números, a moverlos, a ver hasta que encuentre la manera en que todas las filas y todas las columnas me den 1000. ¿Qué número debería ir aquí? 10. 10, es correcto. Si nosotros miramos por esta columna, 10 por 10 me daría 100, ¿cierto? ¿Y cuántas monedas de 100 necesito para reunir 1000? Necesitaría 10. 10. Muy bien, Jared. Entonces, y los signos también tengo que tener cuidado con los signos. Si yo tengo un signo negativo, entonces tengo que añadir otro signo negativo acá para poder que me quede positivo. Y ahora viene la prueba final. ¿Será que esta fila me da 1000? Sí. Sí, 5 por 10 me daría 50 y 50 por 20, 1000. 1000. Muy bien. Entonces, felicitaciones. Como grupo han completado el ejercicio A. Entonces, ya los dejo que ustedes, cada uno, como reto personal, como un challenge, hagan el ejercicio A. Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda de esta página? ¿O podemos pasar a la siguiente? No, profe. Listo. De igual manera les voy a compartir el video en YouTube apenas me levanten la restricción. Creyeron que estaba haciendo publicidad o algo y me restringió. Entonces, vamos a pasar a la parte de la división. Les recuerdo que esta clase solamente dura 40 minutos debido a que
hay que pagar para poder que nos extiendan el tiempo. Y pues bueno, por ahora tenemos solamente 40 minutos. La siguiente página, que es el tema 8, corresponde a la división exacta de números enteros. Yo sé que a muchos la palabra división les puede causar cierto temor o conflicto, pero vamos a tratar de quitarnos ese miedo a la división y tratar de entenderla más bien como un proceso inverso a la multiplicación, ¿cierto? Entonces, yo les hablaba o habíamos llegado a la conclusión, ¿cierto? Ustedes mismos habían elaborado con sus propias palabras que hay operaciones que son inversas, ¿cierto? ¿Cuáles eran las operaciones que ustedes encontraron que eran inversas? ¿Cómo hacen inversos, profe? ¿Se acuerdan que hicimos una lluvia de ideas, un brainstorm, y me hablaron de que conocían varias operaciones, ¿cierto? Y me dijeron, bueno, conocemos la suma y conocemos la resta, ¿cierto? Y estas dos son operaciones contrarias. Y también conocemos la multiplicación. ¿Y cuál es la otra operación? La división. La división, ¿cierto? Y que estas operaciones también son opuestas. ¿Y cómo lo habíamos planteado? ¿Cómo lo había hecho Christopher? Si no está, no sé si está presente. Bueno, habíamos... ¿Está? Ok, entonces, por ejemplo, escojamos los números cualquiera. Bueno, el 5 ya lo usamos mucho. Vamos a usar, por Sí. ejemplo, 7 Ahí y está Christopher. ahí está Christopher. Bueno, bienvenido. Entonces tenemos 7 por 8. ¿Cuánto nos daría esta multiplicación? Ay, se me olvidó. Ah, 56. 56. Entonces, repasen porque la próxima clase le voy a preguntar las tablas en el momento menos esperado. Bueno, entonces vamos a- ya tenemos aquí el resultado, no se preocupen. Es 56, ¿listo? Pero entonces, eh, me dicen que nos queda poco tiempo. Muy bien, vamos a tratar de explicar este tema. Si, vamos en una dirección donde este sería un factor, otro factor y este es el producto, ¿sí? Y entonces, Jared, ¿está levantando la mano? Sí, profe, lo que habíamos dicho la otra clase era que la suma estaba dentro de la multiplicación. Es correcto, muy bien. Porque para hacer una multiplicación tienes que repetir varias veces una suma, ¿cierto? Entonces repetíamos varias veces. La suma. Exacto, muy bien. Y la división que era repetir varias veces la resta. Muy bien, Un tipo entonces, de red. exacto. Y que para poder dividir usábamos todas las operaciones anteriores, ¿cierto? Listo, entonces, bueno, ¿hacia dónde iba? Resulta que si yo veo esto como una flecha, ¿cierto? Como un sentido donde yo coloco primero el 7, luego el 8 y el resultado es el 56, entonces la división va a ser al contrario. Yo puedo colocar el 56 al final, luego coloco el signo de división y luego el número que iba en la mitad, ¿cierto? Imagínense una persona que se está volviendo en el tiempo y está caminando, ¿cierto? Por la línea de tiempo. Entonces, después de salir del 56, se devuelve al 8. Luego llega como resultado ¿a qué número? Al 7, al número donde había empezado. Eh, espero que aquí está pasando un carro a todo volumen. No sé si está filtrando el sonido. Entonces, el número por el que habíamos finalizado pasa a ser el inicio, ¿sí? Y el 7 pasó a ser el final.
O sea que en resumen, no debemos asustarnos por la división, ya que es una operación que ya conocemos, es una multiplicación solamente que está a la inversa. Si tú ya sabes multiplicar, vas a saber dividir. Uy, me fui. Entonces, aquí está la teoría para que ya la analicen. Me gustaría centrarme, como nos quedan ya solamente 7 minutos, me informan aquí, en uno de los ejercicios para darles ya la entrada a cómo debemos operar. Este ejercicio es el de la página 31. Entonces tenemos, por ejemplo, 144 dividido menos 12. Entonces, siguiendo el mismo proceso que hicimos con la multiplicación, podemos aplicar la ley de signos. ¿Qué signos tenemos aquí? ¿Signos iguales o signos diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Qué pasa cuando son diferentes? ¿Qué me queda como resultado? ¿Vale? Cuando son signos diferentes, da negativo. Y cuando son signos iguales, como por ejemplo aquí en el ejercicio C, nos da positivo. Entonces ya vieron el patrón, es muy sencillo. Entonces, si aquí tengo menos y menos como son iguales, signos iguales, el resultado va a ser positivo. Y puedo empezar a dividir, tal cual como ya lo sabíamos hacer en los números naturales. Entonces, ¿qué número en la tabla del 12 me da 144? 144 dividido 12 daría 12, ¿no? Muy bien, ya es 12. Entonces, y como ya sabemos que el signo es negativo, entonces es menos 12. Ahora, el dividir por 2 es lo equivalente a sacar mitad. Entonces, ¿cuál sería la mitad de 26? 4, no, La mitad, no, Isabel. 3. De 6 es 3, sí. Pero 26, Ah, 26 3. dividido ¡Ah! 13. eso, muy bien. Listo. Súper. Abajo en el ejercicio B, ¿qué tenemos? ¿Signos iguales o diferentes? Diferente, Diferentes. Entonces, ¿cuál sería el signo del resultado? negativo. Negativo. Muy bien. Eso, ya le están cogiendo el tiro. Entonces, ahora divido. ¿Qué número en la tabla del 4 me da 20? 5. Listo. ¿Alguna duda de ese ejercicio? No, profe. Bueno, si quiere tomen la captura para que se puedan guiar. Ya los dejo que hagan el ejercicio B, D y F. Y ya como último nos quedan 4 minuticos. Le voy a explicar la tabla. ¿Listo? Que algunos tuvieran dudas en esta parte, ¿cierto? En el ejercicio anterior que era multiplicar. Entonces vamos a ver cómo sería dividiendo. Nos presentan dos números, uno lo llaman A y otro lo llaman B. Entonces supongamos que esta es Alejandra y esta es Beto. Entonces, simplemente donde veo la A de Alejandra, ella mete este número que es el 24 negativo. Entonces, por ejemplo, esta A pasaría a ser el menos 24 y Beto aporta el 3 negativo. Entonces, míralo aquí. Entonces, simplemente cambio la B por el menos 3. ¿Listo? Y procedo a resolver. Tengo menos y menos. ¿Son signos iguales o diferentes? Iguales. Son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué signo me va a dar el resultado? Negativo. Negativo. No.
Sería positivo. Positivo, exactamente. Cuando son signos iguales me da positivo. Y ahora observo qué número en la tabla del 3 me da 24. 8. 8. 8, ¿cierto? A ver, déjame ver, hay alguien que está escribiendo en el chat. Qué pena es que como estoy aquí concentrado. Dice Christopher, no escucho. Josué, Josué, profe menos 5, 8, 8. Vale, muy bien, Josué. No seas tímido, puedes hablar también. Listo. Está bien el resultado. Ahora veamos que, ¿cómo sería en este caso? Aquí el menos 2 no está llamando ni a Alejandra ni a Beto, por ahora. Entonces, este menos 2 yo lo dejo tal cual, así como ustedes lo ven aquí, lo dejo. Listo, entonces pasa igualito. Y ahora sí viene Beto. ¿Y Beto qué número tiene? Tiene al menos 3, ¿cierto? Entonces lo coloco aquí. Entonces, ¿qué signo o qué operación estaría haciendo aquí en este punto si no hay nada? Cuando no vemos, ¿se acuerdan? Es un por exactamente. Entonces tenemos menos y menos. ¿Son signos iguales o diferentes? iguales. Eso haría positivo. Exactamente. Entonces el resultado sería positivo. ¿Y cuánto es 2 veces 3? 6. 6. Muy bien. ¿Vale? Listo, muchachos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya me informan que van a cortar la transmisión. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y pues le voy a dejar este video en YouTube. ¿Listo? Ok, profe. Chao, profe. Chao, profe. Later. Chao, profe. Chao. Enjoy your weekend. Chao.